Cuando tenía 10 años, jugaba a las atrapadas con linterna con los niños del barrio en la noche. Si no lo conoces, es igual que el clásico de las atrapadas de siempre, pero se juega en la oscuridad. El que atrapa recibe una linterna, y cuando ve a alguien, grita su nombre para atraparlo. Esa noche, el cielo estaba completamente cubierto y casi todas las casas tenían las cortinas cerradas, así que la oscuridad era perfecta para esconderse. Del lado de la calle donde estaba mi casa había un bosque enorme. Ese era básicamente el límite del juego para nosotros. Podíamos correr por cualquier patio, incluso cruzar la calle y meternos en los jardines de enfrente. Pero esconderse en el bosque estaba prohibido. Ahí era casi imposible encontrar a alguien, y además te podías tropezar con ramas o terminar entre el roble venenoso. Obviamente, nadie respetaba esa regla cuando estaba a punto de ser atrapado. Se metían entre los arbustos por unos segundos o corrían detrás de los árboles para evitar ser atrapados. No recuerdo quién estaba atrapando en ese momento, pero yo me había escondido en el patio trasero de una casa, 2 casas más abajo de la mía. La familia que vivía ahí tenía una casita de juegos para su hija, un columpio y una caseta para el perro, solo que sin el perro. Cada vez que veía el haz de luz de la linterna acercarse, me metía rápido en la caseta para esconderme. A los que tratábamos de no ser atrapados, nos encantaba asustarnos entre nosotros en la oscuridad, saltando de la nada y haciéndonos gritar, delatando así nuestras posiciones. Yo creía saber dónde estaba el que atrapaba, así que me acomodé en el columpio. De repente, alguien con una linterna dobló la esquina de la casa y apuntó casi directo hacia mí. En cuanto vi la luz, salté y corrí hacia la línea del bosque. Cuando llegué, me agaché. No fuera que alguien me viera y me gritara por hacer trampa. La luz recorrió el columpio donde había estado y luego empezó a moverse a mi dirección, solo que sin apurarse. Por un momento, me pregunté si había llamado la atención del dueño de la casa. La mayoría de los vecinos sabían que andábamos jugando a las atrapadas con linternas, pero nunca se sabe si alguien se pone nervioso al ver a un niño merodeando demasiado en su jardín. Me quedé agachado en la hierba y esperé a ver quién era. Me apuntaron la linterna directo a la cara, así que levanté la mano para tapármela y evitar que me reconocieran. Lo más inquietante fue que no dijeron nada. Solo se quedó ahí, alumbrándome. «¡Me atrapaste!», exclamé, esperando que, si era el dueño de la casa, entendiera que yo pensaba que era el que atrapaba en el juego. Pero entonces me di cuenta de que, 2 casas más abajo, la gente estaba gritando y el haz de luz de la linterna del verdadero capturador los perseguía. Me levanté e intenté ver quién me estaba alumbrando. Seguía ahí, quieto, sin moverse, sin decir una palabra. Me empezó a dar miedo. «Si no quieres que juguemos en tu jardín, puedo decirles que está prohibido, ¿ok?». La persona empezó a caminar hacia mí. Algo no se sentía bien, así que me moví un poco a poco hacia el borde del patio, pero seguía alumbrándome cada vez más cerca. Así que me eché a correr. Cuando miré hacia atrás, la persona de la linterna también estaba corriendo. Era un adulto, mucho más grande y rápido que yo. En ese momento, el miedo me golpeó. No entendía por qué me estaba persiguiendo. Corrí hacia donde habían estado los otros niños, pero ya no había nadie. Parecía que solo quedábamos esa persona y yo. Giré a la derecha y me metí al bosque. Me tiré al suelo, sacudiendo arbustos y ramas para tratar de despistarle. Luego me metí bajo un grupo de arbustos espesos y me acurruqué. Desde ahí pude ver la luz de la linterna moviéndose entre los árboles, buscándome. Escuchaba los pasos rompiendo ramas y crujiendo agujas de pino. No sabía qué diablos estaba pasando. Solo quería encontrar a los demás niños. Finalmente,
La luz se internó más en el bosque y aproveché para arrastrarme en silencio hasta el borde de los árboles. Apenas llegué, me levanté y salí corriendo hacia la calle. Inmediatamente me atrapó el que estaba atrapando, pero no me importó. Me gritó que ahora yo era el capturador y traté de decirle que había otra persona con una linterna vagando por el bosque, pero simplemente corrió hacia la oscuridad gritando que no había vuelta atrás. ¡No vayas al bosque!, grité, pero nadie respondió. Claro, cualquiera que me oyera pensaría que solo estaba advirtiendo sobre no hacer trampas en el juego, pero en realidad me preocupaba esa persona que andaba vagando por ahí. Ahora tenía mi propia linterna, así que pensé, debería ir a ver si puedo averiguar quién era solo para quedarme más tranquilo. Volví detrás de la casa de la que había salido y vi un montón de sombras risueñas escabullirse hacia los patios vecinos, pero las ignoré y fui directo a los árboles. No veía ninguna luz por ahí, así que pensé que tal vez ya se había ido a su casa. No sabía si era un hombre o una mujer, pero no me imaginaba a ninguna mujer caminando sola por el bosque de noche. Así que seguí jugando, aunque con la inquietante sensación de que alguien seguía vagando por el bosque sin formar parte del juego. Corrí al otro lado de la calle y perseguí a los demás por los patios traseros. Pero después de un rato, encontré los solares vacíos y me di cuenta de que debían haber vuelto al otro lado. Corrí de regreso y empecé a explorar el patio trasero de los Beach. La señora Beach tenía un tendedero con un montón de sábanas secándose, y su hija, Charlotte, solía esconderse entre ellas. Le gustaba quedarse cerca de casa, por si la oscuridad le daba demasiado miedo. Solo era un año menor que yo. Me pareció escuchar algo en la arboleda, así que me acerqué y empecé a mover la linterna, iluminando el bosque. ¡Aléjate del bosque!, recuerdo haber gritado. Agité la linterna de un lado a otro un par de veces más y vi a alguien a lo lejos. Apunté la luz hacia quien fuera. Estaba a medio camino en el bosque, difícil de distinguir, pero me pareció que era Charlotte. Tenía el pelo castaño y su mamá siempre insistía en dejárselo largo hasta los hombros. Para jugar a las linternas, todos nos vestíamos de oscuro, y a Charlotte le gustaba usar una sudadera morado oscuro, así que normalmente era fácil reconocerla. ¡Charlotte! ¡Te veo!, grité. Ella se quedó ahí inmóvil. Seguía alumbrándola con la linterna y llamándola por su nombre, pero no se movía. Se mantenía medio oculta detrás de un árbol, mirándome. La distancia entre nosotros era suficiente para que no pudiera ver si parpadeaba o no, pero tenía la cabeza inclinada, como si estuviera espiándome desde el tronco, con la boca ligeramente abierta. Cada tanto se movía o se retorcía. Era un movimiento extraño e inquietante. ¡Charlotte! ¡Sal de ahí!, grité. Oigan todos, es Charlotte, pero no quiere salir del bosque. Algunos chicos, entre ellos mi amigo Dustin, aparecieron detrás de mí y empezaron a sumarse a los gritos para que Charlotte no saliera. ¿La ven?, pregunté. Sí, está detrás de ese árbol. Charlotte, ven aquí, dijo Dustin. Pero ella no venía. Charlotte, ¿estás bien? Ven aquí, tontita. Charlotte pareció erguirse más y luego desapareció detrás del árbol. Podíamos oír movimiento, pero en lugar de acercarse, se alejaba. Dustin me empezó a gritar su nombre de nuevo y avanzó hacia el bosque tras ella, pero lo sujeté y le di la linterna para que se la llevara. Volví a sentir miedo, porque todo esto parecía surrealista. Entonces fui a casa de Charlotte y llamé hasta que su padre respondió. Señor Beach,
Charlotte no sale del bosque y estoy preocupado por ella, le dije, sin saber si realmente me tomaría en serio. Él enrolló el periódico con calma, desapareció un instante en el armario detrás de la puerta y cuando volvió, llevaba una enorme linterna conectada a una batería de auto. «Enséñame dónde está», me dijo. Lo guié hasta el bosque y le señalé el lugar donde la había visto. «Estaba justo ahí», le dije, «junto a un árbol, pero no quería salir y actuaba como si estuviera enferma o algo». Algunos de los otros niños seguían llamando su nombre, mientras yo veía el haz de luz de la linterna de Dustin moviéndose entre los árboles. El señor Beach fue tras de él. Estuvieron explorando el bosque entre 15 y 20 minutos, hasta que el señor Beach empezó a enfadarse de verdad. Se le oyó gritar con fuerza, amenazando a Charlotte con todo tipo de castigos si no regresaba al patio de inmediato. El juego había terminado, y los niños nos quedamos en el patio trasero de los Beach, mirando entre las sábanas. Dustin apareció corriendo de entre los arbustos con la linterna apagada, y finalmente el señor Beach salió del bosque. «Se acabó el juego, niños», dijo. «Entren. Pregunten a sus padres si pueden ayudarme y que traigan linternas». Todos corrimos de regreso a casa. Mi padre salió con 3 linternas distintas, mientras mi madre encendía todas las luces de las habitaciones traseras y abría cortinas y persianas para iluminar el patio trasero. Me senté en el sofá, todavía alterado, y al final, ella volvió. Me abrazó y se sentó conmigo. Le conté sobre la persona con la linterna que me perseguía y cómo creía que Charlotte pudo haberse cruzado con él. El señor Beach había entrado y llamado para reportar la desaparición de una niña. Trajeron luces enormes y recorrieron el bosque minuciosamente, pero no la encontraron. Mi madre le contó a mi padre lo que yo le había dicho. Él se lo comunicó a un agente y terminé dando mi declaración. Luego fueron a la casa 3 puertas más abajo y tocaron, pero los vecinos habían estado dormidos y no sabían quién podría haber estado en su patio trasero. La policía preguntó por todo el barrio, pero nadie dijo saber nada. Al otro extremo del bosque, encontraron una carretera secundaria por donde pasaban principalmente camiones madereros. 2 días después hallaron a Charlotte al otro lado de la carretera, en un terraplén que terminaba en un arroyo, metida dentro de un tubo de desagüe. Le habían roto el cuello y al parecer la apuñalaron varias veces después. Mis padres no quisieron decírmelo. Pensaron que me afectaría saberlo. Pero Dustin me contó todos los detalles en la escuela al día siguiente. Fue lo más terrible que había sucedido en nuestro pueblo. La policía bloqueó la carretera maderera y pasó meses investigando a los leñadores y camioneros que transitaban con frecuencia. Hubo toque de queda durante meses y nos prohibieron volver a jugar a las linternas. Nadie discutió. Lo que todavía me hace temblar es el recuerdo del rostro de Charlotte, asomado por detrás del árbol, mirándome. A veces me pregunto si, en ese instante, fui testigo de su muerte. Y me pregunto si, por un momento, casi fui yo. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su like y compartirlo con sus amigos. Si aún no están suscritos, les invito a que se suscriban al canal para más contenido como este. Les ha hablado Matt, y nos veremos hasta la próxima historia.